Hemos estado cubriendo en la comunión estos pasados días. On Friday, we had a fellowship with the young working saints, El viernes tuvimos la comunión con los santos que trabajan, the young adults. los adultos jóvenes. And in that fellowship, we touched some very crucial matters related to our experience of God's economy. Y durante ese tiempo estuvimos cubriendo asuntos importantes relacionados a la economía de Dios. Even how to practice Aún cómo practicar God's economy in our daily life. la economía de Dios en nuestra vida diaria. You know, the first point that we covered ¿Saben? El is primer punto que cubrimos that we need to be an open vessel. es que necesitamos ser vasos abiertos. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? You know, this is a common expression with us. Esta es una expresión común entre nosotros. Even on the outline, we'll have this point about Aún being an en el open vessel. bosquejo tendremos este punto de ser un vaso abierto. But what does it really mean to be open? Pero ¿qué realmente significa estar abierto? And so we fellowshipped Así que tuvimos comunión. that the Apostle Paul was deeply impressed with this matter of being a vessel. Que el apóstol Pablo estaba bien impresionado con ser un vaso abierto. And a vessel is a container. Y un vaso es un contenedor. And the question is, what are we containing? Y la pregunta es, ¿qué estamos conteniendo? I know that our brother Ricky Acosta was here a few weeks ago. Sé que el hermano Ricky Acosta estuvo con nosotros unas semanas He atrás. was very burdened about having our times with the Lord. Y él estaba muy cargado con los tiempos, con nuestros tiempos con el Señor. Well, I'd like to add a little something to his fellowship. Yo quisiera añadir un poco a esa comunión. We have to learn how to be an open vessel. Necesitamos aprender a cómo ser un vaso abierto. And that means we have to be specific and aggressive Eso significa que necesitamos ser específicos y agresivos. to open up all of our inward parts to the Lord. De abrir todas nuestras partes internas al Señor. We want the Lord to make his home in our heart. Queremos que el Señor haga su hogar en nuestro corazón. We want him to mingle himself with all the parts of our being. Queremos que Él se mezcle con todas las partes de nuestro ser. But he cannot do that if we're not open. Pero Él no puede hacer esto si no estamos abiertos. And so we have to learn how to open. Así que necesitamos aprender a estar abiertos. I feel that every morning as we come to the Lord, the first thing out of our mouth should be, well, Lord Jesus, I love you. Creo que cada mañana cuando nos levantamos, lo primero que digamos sea, Señor Jesús, te amo. The second thing is, Lord, I open myself to you. Y la segunda cosa que digamos sea, Señor, me abro a ti. When the Apostle Paul, Saul of Tarsus, was called by the Lord, Cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue llamado por el he was Señor, a great opposer, él era un gran opositor, arresting the Jesus callers, arrestando a los que invocaban el nombre del Señor. consenting to their death. Dime tú. Respiraba amenazas de muerte, Breathing out threatening and murder. respirando amenazas y asesinato. And then the Lord met him on the road to Damascus. Y entonces el Señor lo encontró de camino a Damasco. The Lord came to a young brother, perhaps named Ananias, El Señor le envió a un quizás hermano joven, Ananías. you need to go to Saul of Tarsus and put your hands on him. Necesitas ir a donde Saulo de Tarso y poner tus manos sobre él. I don't think so. Yo no creo, But the Lord said, he's a chosen vessel unto me. pero el Señor le dijo a Ananías, este es un vaso abierto, es un vaso escogido. And so throughout a number of Paul's epistles, he refers to vessels. Y en las epístolas de Pablo se refiere a los vasos. In Romans 9, vessels of mercy. En Romanos 9, a vasos de misericordia. Aren't we vessels of mercy? ¿No somos vasos de misericordia? That means we're full of mercy. Eso quiere decir que estamos llenos de misericordia. Mercy came in. La misericordia We vino. contain mercy. Contenemos misericordia. Where did we get mercy from? ¿De dónde adquirimos misericordia? Oh, the Lord came. Oh, el Señor vino.
and he filled us with his mercy. y ahí nos llenó con su misericordia. Then Paul speaks about having this treasure in earthen vessels. Y luego habla de que vino el tesoro a estos vasos de barro, That we are earthen vessels, que somos vasos de barro, fragile and worthless, frágiles y sin valor, but we contain a treasure. pero contenemos un tesoro. And over time, this treasure makes the vessel precious. Y con el tiempo este tesoro hace los vasos preciosos. And so we fellowshipped how we need to learn how to open up. Así que tuvimos comunión de cómo abrirnos, Open up our heart. abrir nuestro corazón, Open up our mind. abrir nuestra mente. You know, our mind contains a lot of stuff. Saben, nuestra mente contiene muchas cosas. Open up our emotions. Abrir nuestras emociones, Open up our will. abrir nuestra voluntad, Open up our future. abrir nuestro futuro, Open up our relationships. abrir nuestras relaciones, Open up those wounds. abrir estas heridas. Have you been offended? ¿Has sido ofendido? Have you been hurt in the church life? ¿Has sido herido en la vida de iglesia? Is it still holding you back? ¿Eso todavía te retrae? Let me teach you the secret. Déjenme decirles el secreto. Open it. Ábrelo, Open it. ábrelo. Lord Jesus, I open up Señor Jesús, me abro. that thing. Esa cosa. You know what that is. Tú sabes lo que es eso. I open that up to you. Yo abro esto a ti. My relationship with my wife, La relación con mi esposa, my children. con mis hijos. Lord, I open everything to you. Señor, abro todo a ti. I don't want any part of my being that's not open to you. Yo no quiero ninguna parte en mi ser que no está abierta a ti. We saw that this is the way to practice Vimos que God's esta es la economy. manera de practicar la economía de Dios. The second thing that La the seg- Lord needs from us. La segunda cosa que el Señor necesita de The nosotros, second thing that we can do to cooperate with the Lord la segunda cosa que podemos hacer para cooperar con el Señor is to consecrate ourselves to Him again. es consagrarnos a Él nuevamente. To consecrate is not to promise. Consagrarse no es hacer una promesa. It doesn't mean I promise, I'm going to consecrate my mornings to the Lord. No significa que hacemos una promesa de consagrar las mañanas al Señor. Like I want to consecrate to have morning revival every day. Como consagrar que quieres tener avivamiento cada mañana. That's not consecration. Eso no es consagración. When you give the Lord a consecration, you're giving Him permission. Cuando usted se consagra al Señor, usted le está dando permiso. You're giving Him your consent Le estás dando tu consentimiento to do whatever He needs to do. de hacer lo que Él necesite hacer Lord, to gain me, para ganarlo, to make me one of your overcomers. para hacerlo uno de sus vencedores. I'm wide open to you. Estoy totalmente abierto And a I ti. give you the full rights, full permission Te doy todo el derecho, todo el permiso, in my whole being en todo mi ser, to do what you need to do de hacer lo que necesitas to hacer, gain me in this age para que me ganes en esta era. before I see you at the judgment seat. Antes de que te vea en el trono, I'd like to give you a fresh consecration today. quiero darte una consagración fresca a ti. And so what happens is we hand ourselves over to Him, Así que simplemente nos damos a Él, to His wise hands. a sus manos sabias. He knows exactly what I need, Él sabe lo que exactamente necesito and He knows when I need it. y Él sabe cuándo lo necesito. His timing is perfect. Su tiempo es perfecto. His arrangements are genius. Sus arreglos son geniales. Always the right time Siempre al tiempo oportuno, and the right situation. en la situación oportuna. The third thing that we need to see La tercera cosa que necesitamos ver is that God's economy does not take place in a vacuum. es que la economía de Dios no se da fuera de sin contexto. And we're going to see this morning as we go through this outline that God's economy needs an environment. Y vamos a ver en este bosquejo que la economía de Dios necesita un contexto, It needs a kind of circumstance, necesita unas circunstancias, sometimes a kind of suffering algunas veces cierto sufrimiento or a kind of trial. o alguna tribulación. And it's in those moments Y es en esos momentos
with our permission, con nuestro permiso, our being open, al estar abiertos, oh, he is dispensing himself. Él se está impartiendo en He's nosotros. infusing and mingling himself Él with se está us. infundiendo y mezclándose con nosotros. What we feel Lo que nosotros sentimos may be the suffering, quizás es el sufrimiento, but what's happening pero lo que está pasando is dispensing, es la is impartición, mingling. es la mezcla. And so, brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, we need a clear view, necesitamos una visión clara, clear understanding un entendimiento claro of what is going on. de lo que está sucediendo. This is a vision of God's economy. Esta es la visión de la economía de Dios. This way, De esta manera, whatever happens, cualquier cosa que suceda, we're not stumbled. no tropezamos, We're at peace. estamos en paz. You know, I want to read, sorry, this is instant anointing. Saben, quiero leer, esto es una unción del momento. I want to read to you a portion from Watchman Nee. Quiero leerles una porción del hermano Lee. You know, and I strongly encourage all of us to come back and read Watchman Nee, a seer of the divine revelation in the present age. Los animo a que leamos Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina, You know, la biografía, The de la era. biography of Watchman Nee, La biografía de Watchman Nee, written by Brother escrita Lee. por el hermano Lee. And chapter 15 En is el a capítulo 15 very short chapter, only es 2 un, pages. es un capítulo corto, solo 2 páginas. And it's called Experiencing the Discipline of the Holy Spirit. Se llama experimentar la disciplina del Espíritu Santo. So we don't like this word discipline. No nos gusta esta palabra, disciplina, But discipline here means training. pero la disciplina aquí quiere decir entrenamiento, It's kind of a perfecting. un tipo de perfeccionamiento. Are you looking for it? Yes, Okay, get it. Tell me when you have it. okay. It's chapter 15. En el capítulo 15, Yeah. Okay. Let me start. He'll catch up. okay. In the second paragraph of this chapter, En el it's, segundo capítulo en el segundo párrafo de este capítulo, Watchman Nee saw that what we are by nature means nothing. Only what the Spirit constitutes within our being counts. Whatever we are by birth, whether good or bad, whether useful or not, is natural and altogether a hindrance to the Holy Spirit in constituting the divine life into our being. Following the long period of trial during which his ministry was discontinued, in our fellowship with him in Shanghai, he frequently referred to the discipline of the Holy Spirit. después de un largo periodo de pruebas en el cual se interrumpió su ministerio, mientras hablaba con él en Shanghái, se refirió con frecuencia a la disciplina del Espíritu Santo. Now listen very carefully to this. He learned the following lesson by experience. Escuchen esto con atención. Aprendió por experiencia la lección de que mientras While God's children are seeking after him, whatever happens to them, whatever the source, whatever the nature of the dealing, and no matter how it happens, everything is arranged by the sovereign hand of God. aprendió por experiencia la lección de que mientras los hijos le buscan, todo lo que les ocurre, sin importar de dónde provenga y cuál fuera el carácter de la prueba, todo fue dispuesto por la mano de Dios. You know, as we're an open vessel, Saben, mientras somos un vaso abierto, giving ourselves to the Lord, dándonos al Señor, asking him, preguntándole a Él, according to his mercy, to do whatever he needs to do in us. de acuerdo a su misericordia, que haga lo que Él quiere con nosotros, As God's children are seeking him, como hijos que los están buscando, whatever happens, cualquier cosa, no matter the source. no importa la fuente. Wow. Wow. Whatever happens, whatever the source, whatever the nature of the dealing, Cualquier sea la naturaleza de la circunstancia. no matter how it happens, No importa cómo pase. it's not his fault. No es su culpa. It's not her fault. No es la culpa de ella. You can't blame anybody. No puede culpar a nadie. You prayed for this.
Usted oró por esto. You consecrated for this. Usted se consagró para esto. Right? ¿Cierto? Am I? See or no? Yes. Everything is arranged by the sovereign hand of God. Todo ha sido arreglado por la mano soberana de Dios. At the end of this same chapter, At the end of the chapter. the last paragraph, En el último párrafo de este capítulo, I never saw or heard him condemn anything or anyone. nunca lo vi censurar nada ni a nadie. Now that is quite a testimony. Ahora, esto es un gran testimonio. He was always calm, peaceful, and willing to accept any kind of environment. Siempre estaba tranquilo, calmado y dispuesto a aceptar cualquier tipo de circunstancia. Regardless of the situation, he gave the Holy Spirit every opportunity to tear down some aspect of his natural life and renew him with the divine life. En cualquier situación, Él le daba al Espíritu Santo la oportunidad de derribar el aspecto de su vida natural que estorbaba y de renovarlo con la vida divina. He was always ready to cooperate with the indwelling Spirit to carry out his discipline through outward circumstances. Siempre estaba presto a cooperar con el Espíritu que moraba en Él para que lo disciplinara mediante las circunstancias. Now listen to this last sentence. Ahora escuchen esta última oración. For this reason, he was always at peace with others, at rest in the Lord, and growing in life. Por esta razón, estaba siempre en paz con los demás, descansaba con el Señor y crecía en la vida divina. How would you like to have someone say that about you? ¿Cómo le gustaría que alguien dijera eso acerca de usted? Always calm, Siempre calmado, at peace with everyone, en paz con todos, always growing in life. siempre creciendo en vida. How? ¿Cómo? Because he was clear Porque él estaba claro concerning God's economy. acerca de la economía de Dios. And so this morning, even before I start through the outline, Así que esta mañana, antes de cubrir el I bosquejo, really want to make this matter very clear to us. quería dejar este asunto muy claro a nosotros. This needs to become a vision to us. Esto necesita ser una visión para nosotros. You know, in all the churches, there's always some discord, some problems, Saben, en todas las iglesias siempre hay una discordia, algún problema, some unhappiness, disagreements. alguna infelicidad, alguna discusión. That means we need to go back and open to the Lord again. Esto quiere decir que necesitamos regresar y abrirnos al Señor nuevamente. Lord, why am I troubled over this? Señor, ¿por qué esto me causa problemas? Why do I care so much about that? ¿Por qué me importa este asunto tanto? Lord, Señor, I need you. te necesito. Why do I fight? ¿Por qué peleo? Why do I complain? ¿Por qué me quejo? You know, when you inquire of the Lord, Saben, cuando usted inquiere en el Señor, you have to let the Lord answer. tiene que dejar que el Señor conteste. Many times when we inquire of the Lord, Muchas veces cuando inquirimos en el it Señor, activates our mind. se nos activa nuestra mente. And our mind starts to answer the question. Y nuestra mente empieza a contestar la pregunta. But no, Pero no, Lord, you have to tell me. no. Señor, tú tienes que decirme. Lord, what would you say? Señor, ¿qué tú tienes que decir? And right away, Y rápido, the answer will come. y rápidamente la respuesta viene. Amen? Amén. And so this becomes a vision to us, Así que esto se hace una visión a nosotros even controlling us, y que nos controla. controlling our church life, Controla nuestra vida de iglesia, all of our relationships. todas nuestras relaciones. That was our fellowship on Friday night. Esa fue nuestra comunión el viernes en la noche. I feel this is really urgently needed among our young adults. Esto es algo que es una necesidad urgente We're very entre burdened nuestros adultos jóvenes. for our next generation. Estamos muy cargados por nuestra siguiente generación. What is the recovery? ¿Qué es el recobro? What is it that we've given our lives to? ¿A qué hemos dado nuestra vida? For me, it was over 50 years ago. Para mí fue hace 50 años. I got on this way. Me entré en este camino
But I'm not so clear. Our younger generation understands what's going on. Pero no estoy tan seguro que nuestra generación más joven entiende lo que está pasando. There's a deeper work going on. Hay una labor más profunda What the pasando. Lord needs today El Señor necesita hoy is a testimony, es un testimonio, a lampstand. un candelero. He needs a testimony of Jesus. Él necesita el testimonio de Jesús. Oh, we're standing on the ground of oneness. Estamos parados en el terreno de la unidad. We're a proper local church. Somos una iglesia local apropiada, But what is it? A golden lampstand. pero ¿qué es un candelero? What is the content? ¿Cuál es el contenido? What is the nature ¿Cuál es la naturaleza of the church? de la iglesia? It has to be this Tiene que ser esto, thing. este asunto. Otherwise, one more generation. De otra manera, una generación más, And yeah, we're standing on the ground, y así estaremos en el terreno, but not much reality there. pero no mucha realidad allí, Not much Christ is there. no mucho Cristo allí. The form is there, La forma está ahí, but what about the content? pero ¿qué tal el contenido? Amen. Amén. So, then yesterday we Así had que some ayer fellowship. tuvimos una comunión, We called it the vision of the one piece. le llamamos la visión de la una sola pieza. And we're burdened to show how, as we raise up our next generation on this line of life, Y estamos cargados con que mientras cultivamos la siguiente generación en esta línea, there's a very organic relationship hay una relación muy orgánica between all the stages, the And- children's stage, the young people stage, and the campus stage. entre cada una de las etapas, la etapa de niños, jóvenes y jóvenes de edad universitaria. In the past, we treated it like 3 silos. En el pasado lo tratamos como 3 silos, Distinct and almacenes de separate. grano, distintos y separados. No fellowship. No había comunión. Hardly any relationship. Raramente alguna relación. But through the ministry of our brother Lee, Pero a través del ministerio del hermano Lee, yesterday we saw how these 3 sections or stages build on one another. y vimos cómo estas 3 etapas se edifican las unas a las otras. You could say in the children's section Puedes decir que en la sección de los niños is where the campus work begins. es donde el trabajo en el recinto universitario It's a comienza. stage of preparation. Es la etapa de preparación. Preparing them for what? ¿Prepararlos para qué? For this. Para esto. And then in this section in the middle, the young people section, Y en la sección de los jóvenes, we're perfecting them. los estamos perfeccionando. They're getting saved and baptized here, Están siendo salvos y bautizados aquí. and now they're our brothers and sisters. Y ahora son nuestros hermanos y And hermanas. so now we're perfecting them. Ahora los estamos perfeccionando. For what? For ¿Para this. For this. Para la edad universitaria. And the third section is propagation. Y en esa sección es la propagación. And so we realize there's a very organic relationship throughout this whole process. Así que vemos que hay una relación orgánica en todo este proceso. Brother Lee described this as working together in one piece. El hermano Lee se refirió a esto como trabajar juntos en una sola pieza. Okay. So, this morning, Así que esta mañana, as we conclude this training, mientras culminamos este entrenamiento, the burden that the Lord gave me la carga que el Señor me dio is that we can have es que everything perfect, podemos tener todo esto perfecto, but where's the content? pero ¿dónde está el contenido? What's inside ¿Qué está dentro every serving one? de cada servidor? In the content of the church. Y el contenido de la iglesia. We need to be open. Necesitamos estar abiertos. And so we come in this morning, we have one outline for these 2 sessions, Así que tenemos esta mañana un bosquejo para estas 2 secciones and it's called Grace in Peter's Epistles. y tiene como título La gracia en las epístolas de Pedro. I understand that this is the
chapter, the message that you'll be on this week in your morning revival. Entiendo que este es el mensaje que cubrirán la palabra santa para el avivamiento matutino esta semana. It's very good that we could review this outline Así que es muy bueno que podamos repasar este bosquejo and hopefully help you enter in to the depths of this outline message. y tenemos la esperanza de que puedan entrar en este mensaje. I think it's very interesting that Peter wrote so much about grace. Can you repeat, please? It's quite impressive that Peter would write so much about grace. Es muy impresionante que Pedro haya escrito tanto sobre la gracia. You know, Peter was kind of the naughty disciple. Saben, Pedro es básicamente el discípulo travieso. He was loud, Él era alborotoso, proud, orgulloso, aggressive. agresivo. What else? ¿Qué más? Made a lot of mistakes. Cometió muchos errores. Do you know in the New Testament, 3 times, Saben, en el Nuevo Testamento 3 veces the triune God had to interrupt his speaking? interrumpió el hablar del Señor 3 veces. El Señor interrumpió a Pedro 3 veces. Peter speaking, and God spoke. Pedro hablando y el Señor habló. Shut up. Cállate. Cállate. Shut up. Remember on the mountain when the Lord appeared with Moses and Elijah? ¿Recuerdan en el monte cuando el Señor apareció con Elías y Moisés? Peter has a great idea. Pedro tuvo una tremenda idea. Let's build 3 tabernacles. Vamos a construir 3 tabernáculos. Boom. Boom. Silencio. Silence. Yeah. 3 times this happened. 3 veces pasó esto. Peter always making mistakes. Pedro siempre cometiendo But when he wrote errores. his epistle, it's full of experience. Pero cuando escribió sus epístolas estaban llenas de experiencia. And we know that the book of 1st and 2nd Peter is on the government of God. Sabemos que las epístolas de Pedro son acerca del gobierno de Dios. Probably nobody experienced the government of God as much as Peter did. Probablemente nadie experimentó el gobierno de Dios como Pedro. The Christian life under the government of God. La vida cristiana bajo el gobierno de Dios. I think Brother Ricky in his message in Atlanta, he mentioned that the word judge or judgment is mentioned 10 times in Peter's epistles. Creo que el hermano Ricky mencionó en su mensaje en Atlanta que la palabra juicio es mencionada 10 veces. But grace is mentioned 12 times. Pero gracia es mencionada 12 veces. There's something to that. I think that's important. Creo que ahí hay algo. Creo que esto es importante. So Peter has a number of very unique expressions Pedro tiene algunas frases únicas concerning the grace of God. En relación a la gracia de Dios. And so I'd like to maybe ask this morning. Así que quisiera preguntar esta mañana, You don't need to answer. no necesita responder, What is grace? ¿qué es gracia? What is grace? ¿Qué es gracia? How do you explain this? ¿Cómo explica esto? I've been really praying much about this. Yo he estado orando mucho por este asunto. You know, we have a definition. It's the triune God Saben, tenemos in una Christ definición as the Spirit coming into us to be our enjoyment. que es Cristo como nuestro disfrute, como el Dios triuno en Cristo como nuestro disfrute, viniendo a nosotros, Say, okay, como el Espíritu. I can write that down in my notebook. Puedo escribir eso en una libreta, But tomorrow, what does that mean? pero mañana, ¿qué eso significa? So that might be a kind of doctrinal explanation. Eso puede ser una explicación doctrinal, But you look through the New Testament, all the different ways that grace was used. pero ven el Nuevo Testamento
de las distintas maneras en las que la gracia es usada. The more you read it, the more you have to say, I don't know what this is. Mientras más lo lees, más te das cuenta que no sabes lo que es la gracia. What is grace? ¿Qué es gracia? For sure, it's the triune God in Christ as the Spirit. De seguro es el Dios triuno en Cristo como el Espíritu. And you know, we have in John chapter 1, where it tells us, in the Lord's incarnation, the Word became flesh, full of grace. Y sabemos que en Juan, en el capítulo 1, la gracia vino en la carne, se encarnó. Full of grace. Llena de gracia. This was a grace man. Esto era un hombre gracia. And it says, of his fullness, we have all received, and grace upon grace. Y dice que de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. So, what does that mean? ¿Qué esto quiere decir? What's grace upon grace? ¿Qué es gracia sobre gracia? It's like waves on the seashore, you know? Es como las olas en la orilla. Fullness. Plenitud. You know, this cup ¿Saben? Este vaso can be the expression of water. puede ser la expresión del agua. But when you fill this cup to overflowing, Pero cuando it's the fullness. sirves que rebosa el vaso, esa The es Lord- la plenitud. The Lord was the fullness, the overflowing of grace. El Señor era la plenitud, el rebosar de la gracia. And then in John it says, the law was given by Moses, but Y en Juan grace dice came. que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino. This tells us that grace is a person. Esto nos dice que la gracia es una persona. Grace is a person, La saints. gracia es una persona, A ¿sabes? wonderful person. Una persona maravillosa. He's full of grace. Él es lleno de gracia. But what is grace? Pero ¿qué es gracia? In Acts chapter 11, En Hechos capítulo 8 it tells us that when Barnabas went to visit a local church, nos dice que cuando Bernabé fue a visitar una iglesia local, he saw the grace of God. él vio la gracia de Dios. The grace of God became visible to in a group of people. La gracia de Dios se hizo visible en un grupo de personas. What is this? ¿Qué es esto? I saw grace. Vio gracia. I came to Puerto Rico. I saw grace. Yo vine a Puerto Rico y vi gracia. Everywhere was just grace. En todo lugar solo había gracia. It was visible. Era visible. What is that? ¿Qué es eso? Maybe, okay, we could say, oh, they were enjoying the Lord, you know. Quizás podemos decir que estaban disfrutando del Señor. Yeah, of course, they were enjoying the Claro, Lord. claro, estaban disfrutando del Señor. And Barnabas called it grace. Y Bernabé lo llamó gracia. Okay, let me mention one more. Déjenme mencionar una porción adicional. In Luke chapter 1, verse En 28, Lucas capítulo 1, versículo 28, the angel Gabriel appeared to Mary, el ángel Gabriel se le apareció a María, a virgin una virgen engaged to be married to Joseph. desposada con José para casarse. And then the angel said, Y entonces el ángel dijo, rejoice, regocíjate, you've been graced. tú has sido agraciada. It's a verb. Es un verbo, You've been graced, has sido agraciado. for you have found favor with God. Sí, se le ha concedido favor. Then he goes on to explain, Y ahí explica, you're going to be pregnant, vas a estar embarazada and you're going to bring forth Emmanuel, y vas a the Savior. dar a luz a Emmanuel, el Salvador. You're going to be pregnant, Vas a estar embarazada, but not married. pero no casada. You're going to be misunderstood. Vas a ser malentendida. You're going to be persecuted. Vas a ser perseguida. Even Joseph may not want to marry you. Aún José quizás no quiera casarse contigo. You've been graced. Has sido agraciada. You've been assigned Has sido asignada a portion una porción to carry out God's economy. para llevar a cabo la economía de Dios. You have just received an assignment, Has recibido un encargo. a very difficult assignment. Un encargo difícil, muy You'll be difícil, misunderstood. muy malentendido. They're going to think you got pregnant because of fornication. Van a pensar que estás embarazada por fornicación. You're going to walk around for 9 months Vas a caminar por 9 meses pregnant. embarazada. You've been graced.
pero se te ha concedido gracia. Would you call that grace? ¿Usted llamaría eso gracia? Would you go, oh, praise the Lord? Oh, diría, alabado sea el Señor. You know, we think grace is really Creemos que la gracia wonderful. es maravillosa. I want you to think about right now Pero quiero que piensen ahora mismo your assignment. su encargo. What has the triune God assigned to you? Que el Dios triuno ha encargado a usted. It might be a difficult marriage. Quizás es un matrimonio difícil. It might be a difficult child. Quizás es un hijo difícil. It could be a health problem. Puede ser un problema de salud. It could be you lost your job. Puede ser que perdió su trabajo. Let me tell you this morning, Déjeme decirle esta mañana, you've been graced. usted se le ha concedido You've been gracia. graced. Ha sido agraciado. Now, I'm not the angel Gabriel, ¿Saben? No soy el ángel Gabriel, but I sure can deliver the message. pero yo sí puedo darle el mensaje. You think about Joseph in the Old Testament. Piense a José en el Antiguo Testamento. He was hated by his brothers. Era odiado por sus hermanos. It says they cannot even speak peaceably to him. Decía que no podían hablar pacíficamente con él. They just hated him. Lo odiaban. And then they put him in a pit, Lo pusieron en un pozo. sold him into slavery. Lo vendieron a esclavitud. He was then falsely accused and put into prison. Él fue falsamente acusado y puesto en la cárcel. He was really graced. Él fue muy agraciado. Do you agree or no? ¿Está de acuerdo o no? Then after 8 years in prison, Después de 8 años en la prisión, he interpreted the dreams of the two guys, the Inter- cupbearer and the baker. interpretó el sueño del panadero y el copero. And he said, when you get out of prison, tell Pharaoh, I shouldn't be here. This is a mistake. Le dijo, díganle a Faraón, si salen que esto es un error, que no debo estar aquí. Did you ever say that? ¿Usted ha dicho esto This alguna marriage vez? was a mistake. Este matrimonio es un error. 2 more years. 2 años más. That sentence cost him 2 more years. Esa sentencia le tomó 2 años Do you más. understand? Then when he came out Esa oración le tomó 2 años and más. he met his brothers, Y luego salió y he encontró a sus didn't hermanos. say it was a mistake. Él no dijo que fue un error. He said, God put me here. Dios me puso aquí. God put me here. Dios me puso aquí. One day, Un día we'll have those moments tendremos esos momentos where we'll say, it's a mistake. donde diremos, es un error, But after we pass through, pero después que pasemos we'll por say, eso, God put me here. diremos, Dios me puso aquí. Don't feel bad. No se sienta mal, Don't feel bad. no se sienta mal. I've been graced. He sido agraciado. Joseph would tell you, I was blessed. José diría, he sido bendecido. My brothers blessed me. Mis hermanos me bendicieron. The me pit bendijeron. blessed me. El pozo me bendijo. Being sold into slavery was a blessing. Ser vendido a la esclavitud fue una bendición. Being sold to Potiphar, Ser vendido a Potifar, falsely accused, falsamente acusado, forgotten by God, olvidado por Dios, everything blessed him todo lo bendijo. because then he was on the throne. Porque después estaba en el And trono. when he was on the throne, Y cuando estaba en el trono, it all became clear. todo se hizo claro. This is grace. Esto es gracia. Do we know what grace is? Sabemos lo que es la gracia. Grace becomes the supply A la gracia se hace el suplir for us to pass through anything, para nosotros pasar cualquier cosa. for us to pass through any circumstance. Para nosotros atravesar cualquier circunstancia. You know, on Friday night, I read some fellowship that my daughter had given us while she was sick. Saben, el viernes leí alguna comunión que mi hija nos dio cuando ella estaba enferma. It was a very personal thing to me, Es un asunto muy personal para mí, but she touched grace. pero ella tocó la gracia. The whole time we were staying at their house.
todo el tiempo que estuvimos en su casa, from the beginning to the end. desde el principio hasta el final, It was like what I read about Watchman Nee. fue como lo que leí del hermano Nee. She was calm. Ella estaba calmada, She was at rest. ella estaba en reposo, There was no controversy, no había ninguna controversia, no bitterness, no había ninguna amargura, no anger. ningún enojo, It was just grace. solo había gracia. For me and my wife, Para mí y para mi esposa, we were shaking our head. We don't know who this person is. nosotros nos asombrábamos, decíamos que no, This is our, porque no conocíamos a esta persona. our rebellious daughter Nuestra hija rebelde became grace. se convirtió en gracia. Grace became visible. La gracia se hizo visible. We could see it expressed. Podíamos verlo expresado. You see, grace is a very mysterious thing. ¿Saben? La gracia es una cosa muy misteriosa. You could say, brothers and sisters, that grace is our secret weapon. Podemos decir, hermanos y hermanas, que la gracia es nuestra arma secreta. You know, most Christians, ¿Saben? Muchos cristianos, probably most of us, quizás la mayoría de nosotros, when we find ourselves in a difficult situation, cuando nos encontramos en una situación difícil, we start praying for deliverance. comenzamos a orar para ser liberados. Rescue me, Lord. Para, rescátame, Señor, Solve this. Fix this. soluciona esto, arregla esto, Heal me. sáname. You know, and then the Lord doesn't answer. The Lord doesn't answer. Y el Señor no contesta, el Señor no contesta. Then we get angry at the Lord. Entonces nos enojamos con el We Señor, may get bitter. nos ponemos amargos. We want the Lord to fix it. Queremos que el Señor lo arregle. He doesn't want to fix it. Él no quiere arreglarlo. He wants you to enjoy His Él grace. quiere que usted disfrute su gracia. It's like Paul, you know. Es como Pablo, ustedes He saben. got the thorn in his flesh. Él tenía el aguijón en su carne. In 2 Corinthians chapter 12, En 2 de Corintios capítulo 12, it says the thorn in his flesh, the messenger of Satan, decía el aguijón en su carne, el mensajero de Satanás, to buffet him. para ofetearlo. Come on, this is spiritual warfare now. Saben, esto es guerra espiritual ahora. Satan versus Paul. Satanás versus Pablo. Paul prayed one time, Pero Pablo oró una vez, 2 times, 2 veces, 3 times. 3 veces. Then the answer came. Y la contestación vino. My grace. My grace. Mi gracia. Mia gracia. It's enough. My grace. Mi gracia es suficiente. Sufficient. Suficiente. Is it sufficient? ¿Es suficiente? Yes. Sí. But we don't know that Pero no sabemos esto until we get a thorn. hasta que tenemos un aguijón. And at the very beginning, we fight the thorn. Y en el principio peleamos en contra del aguijón. But then the vision comes. Pero luego la visión viene. The answer comes. La respuesta viene. Grace. Gracias. Grace. Gracias. You know, there's another example. ¿Saben? Hay otro ejemplo. Do you remember the story of Stephen being ¿Saben? stoned? La historia de Esteban siendo And apedreado. I'm giving you all the best examples. I haven't even started reading the outline. Les estoy dando todos los mejores ejemplos. Todavía no he entrado en el bosquejo. Well, maybe. Bueno, We're okay, huh? it's okay, yeah. You're getting it, I think. This is Yeah. the main point, is you got to get this. Esto es lo más importante. Necesitan agarrar esto. You know, it tells us that Stephen was appointed to be a deacon. ¿Saben? Nos dice que Esteban había sido señalado como un diácono To take care of the tables. para tomar cuidado de las mesas. And then he's out. Oh, he had a strong spirit. Y él tenía un espíritu And he's fuerte bold. y era denodado. And so he got arrested. Uh-oh. Pero fue arrestado. Chapter 6 of Acts, verse 8. Capítulo 6, verso 8. And Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. It tells us that Stephen was full of grace. Nos dice aquí que Esteban estaba lleno de gracia Then he got caught. y lo atraparon. And you read chapter 7, it's a whole message. Y si leen el capítulo 7 hay todo un mensaje. But you know what it says in verse 15 of chapter 6? Pero ¿saben qué dice el versículo 15 del capítulo 6? And all those sitting in the Sanhedrin looked intently at him and saw his face as though it were the face of an angel. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. He's facing a trial for his life. Él está frente a un juicio por su vida. He was probably dead within the hour, Él probablemente iba a ser muerto en una hora, full of grace. lleno de gracia. His face like the face of an angel. Su cara como la cara de un ángel. What is this? ¿Qué es esto? This is grace. Esto es gracia. You know, in Hebrews it tells us that we need to take grace. Saben, en Hebreos nos menciona que necesitamos tomar la gracia. Whatever your circumstances. Cualquier circunstancia. Actually, the recovery version said, let us have grace. De hecho, la versión recobro dice, déjanos tener la gracia. But the footnote says, take grace. Pero la nota al pie de página dice, toma la gracia. So how do we take grace? ¿Cómo tomamos la gracia? In Acts 20, En Hechos 20, I'm really enjoying the Lord up here. In Acts 20, when Paul was speaking to the elders from Ephesus, realmente estoy disfrutando al Señor aquí. En Hechos 2:20, do you remember that? And he said, you have to be careful because fierce wolves will come in and menciona not sparing the flock. que los lobos iban a venir y iban a llevar cautivos las ovejas. And then he said, I commit you Te encargo to God a Dios and to the word of his grace, y la palabra de su gracia, which is able to build you up que es capaz de edificar and make you an inheritance. y hacerte un heredero. It's the word. Es la palabra. There's grace on every page, Hay gracia en cada página, every verse. en cada versículo. This is how we take grace. Así es como tomamos la gracia. This is how we have grace. Así es como tenemos la gracia. It's the word Es la palabra of his grace. de su gracia. In Luke 4, En Lucas 4, the Lord came into the synagogue el Señor entró en la sinagoga and they gave him the scroll from Isaiah. y le dieron el rollo de Isaías. He opened it up to the prophecy concerning the Jubilee. Y lo abrió y leyó la profecía del And he jubileo. read, Y leyó, the Spirit of God is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. el Espíritu de Dios está sobre mí porque he sido ungido para hablar el evangelio a los pobres. The blind, heal the, like this. Los ciegos son sanados. And then it says they marveled at the words of grace Y dice que se maravillaron por las palabras de gracia that came out of his mouth. que salieron de su boca. Let me check. Déjenme verificar. Do you have words of grace that come out of your mouth? ¿Tienen palabras de gracia que salen de su boca? Oh, we have to repent, don't we? Oh, nos tenemos que arrepentir, ¿cierto? In Ephesians, let no corrupt word proceed out of your mouth, En Efesios dice que ninguna palabra corrompida salga de but nuestra only boca, that which is good for building up, sino toda que es útil para la that edificación, it may give grace que dé to gracia those who hear. a los oyentes. We can give grace. Podemos dar gracia. Actually, going De back to hecho, the very beginning, John Volviendo chapter al 1, principio en Juan capítulo 1, it begins with, comienza in the con, beginning was the Word, en el principio estaba la palabra, and the Word was with God, y la palabra estaba con Dios, and the Word was God. y la palabra era Dios. That is the triune God. Ese es el Dios triuno. But John calls it the Word. Pero Dios lo llama la palabra. Triune God is the Word.
Dios triuno es la palabra. Verse 14, it says, and the word became flesh, El versículo 14 dice, y la Tabernacle. palabra se hizo carne tabernacled among us, y fijó tabernáculo sobre nosotros, full of grace. lleno de gracia. Okay, link these three together. Conecten estos tres juntos. Triune God, El Dios triuno, word, palabra, grace. gracia. It's all the same. Es todo lo mismo. This is where you can find grace. En la palabra es donde puedes encontrar gracia. When Brother Lee gave the messages on Noah in Cuando el- Genesis chapter 6, Cuando el hermano Lee dio los mensajes sobre Noé, en he gave Génesis, a marvelous, beautiful message on Noah finding grace. él dio un mensaje maravilloso acerca de Noé, que Noé halló gracia. He found grace in the eyes of the Lord. of Noé halló gracia a los ojos de Dios. Brother Lee pointed out that the Lord gives us grace to face the situation of the flesh. El hermano Lee señaló que Dios nos da gracia para afrontar la situación de la carne. I better watch my time here. Debo tomar cuidado de mi tiempo. Okay, we still have a little bit of time. I can read a few points. Pues, tengo todavía tiempo, podemos leer algunos puntos. In Genesis chapter 6, verse 3, En Génesis the Lord regretted that he had made man 6:3 el Señor se arrepintió de haber creado al hombre because he is just flesh. porque era solo carne. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, when he created man, he cuando él said, creó al very hombre, good. dijo muy bueno, But in chapter 6, he pero said en el capítulo 6 dijo he regretted que se arrepintió because man was just flesh. porque el hombre era solo carne. And Brother Lee pointed out that Noah walked with God. Pero el hermano Lee señala que Noé caminó con Dios. He learned this from Enoch, Él aprendió esto de Enoch, his great-grandfather. su bisabuelo. And then it says that Noah found grace. Y entonces dice que Noé But halló Noah gracia. found grace. Noé halló gracia. The Lord's not going to take the flesh away. El Señor no va a quitar la carne, He's just going to give us grace. Él solo nos va a dar gracia. The flesh is always going to be there La carne siempre va a estar ahí, as a reason for us como una razón para nosotros to find grace. de encontrar gracia. There's nothing we can do, No hay nada que podamos hacer, but there's somewhere we can go. pero sí hay donde podemos ir. We can come forward to what? The throne of grace. Podemos venir al trono de la Oh gracia. my. Oh, Señor. There's nothing we can do, No hay nada que podamos hacer, but there's somewhere we can go. pero hay un lugar al que podemos ir. Come forward Venir, with acercarnos boldness con denuedo to the throne of grace. al trono de la gracia And there you can receive mercy para recibir and you misericordia can find grace y hallar el oportuno socorro. for Gracias. timely help. La ayuda oportuna. Okay. I still think that we don't know what grace is exactly. Todavía pienso que no sabemos lo que es la gracia exactamente. The triune God Pues, el Dios triuno in Christ en Cristo, as the Spirit como el Espíritu, flowing into us, fluyendo hacia nosotros, flowing out of us fluyendo desde nosotros, to be everything para hacer to us todo para nosotros and to do everything for us. y para hacer todo por nosotros. Do you know concerning God's salvation? ¿Saben? En cuanto a la It salvación de offends Dios, God ofende a Dios for us to try to do something de que tratemos de hacer to algo please Him. para agradarle a Él. He's pouring out grace, grace. Let me do it. Let me do it. Él está fluyendo gracia hacia You say, nosotros. no, I want to do it. Y nosotros estamos como que no, yo quiero hacerlo. You want to know how to do this? ¿Quieren saber cómo hacer esto? Take grace. Tome a Cristo. Tome la palabra. What you do will maybe not even look like this, Lo que usted hace quizás no se parece a esto, but it'll look like grace. pero se verá como It will gracia. be grace Será gracia to all the next generation. a toda la siguiente generación. Okay. Are you enjoying grace, Joaquin? Joaquín, ¿estás disfrutando la gracia? Okay, let's read a point or two. Ok, ahora vamos a leer un punto 2.
We have a long outline, and this will be a good way for you to start your morning revival. Tenemos un bosquejo largo y esta será una buena manera de comenzar el avivamiento matutino esta semana. Let's read Romans 1 together. Vamos a leer el Romanos 1 juntos. Grace La gracia is Christ es himself Cristo mismo as our como nuestro enjoyment. disfrute. La Grace gracia is the es el resurrected Cristo Christ resucitado as the como el life-giving Espíritu Spirit, vivificante, giving quien se himself da freely to us, gratuitamente a nosotros, being everything lo que to es us, todo para nosotros and doing y lo everything hace in us, todo en nosotros, through us. por medio de nosotros y por nosotros. You have to pray read this. Tienen que orar leer esto. Can you believe this? Pueden creerlo, Giving himself freely to us, dándose gratuitamente a nosotros, being everything to us, siendo todo para nosotros, doing everything in us, haciendo todo en nosotros, through us, por nosotros and for us. y para nosotros y por nosotros. Amén. So when it's time for you to prophesy next Lord's Day, Así que cuando sea tiempo del profetizar la próxima you're semana, going to be very nervous va a estar bien nervioso because you haven't prophesied for a year or more. porque no ha profetizado por un año o quizás más. But grace can do it. Pero la gracia puede hacerlo. You have to say, Lord, Es decir, Señor, I can't do this, yo no puedo hacer esto, but grace can do this. pero la gracia puede hacerlo. I call on your grace right now. Señor, invoco la gracia en este momento. Have you ever had to say you're sorry ¿Has tenido que decir lo siento to your wife, a tu esposa, to your husband, a tu esposo or even to your child? o a tu hijo? Oh, I'm a proud man. Yo soy un hombre orgulloso. I don't apologize to anybody. No, yo no le pido perdón a nadie. But then the Lord says, Pero entonces el Señor dice, you better apologize to your son. es mejor que le pidas perdón a tu hijo. No. I'm not open. No, todavía no lo he superado. I don't even know how. I don't have the strength. No sé cómo, no tengo la fuerza. Grace can do it. La gracia puede hacerlo. Grace can do it. La gracia puede hacerlo. Say, Lord, Señor, I can't, yo no puedo, but you can. pero tú puedes. You can do this. Tú puedes hacer esto. Just tell me when. Solo dime cuándo. And then the word comes. Y entonces la palabra viene. Now. Ahora, Amen. amén. Grace can do everything, saints. La gracia puede hacer lo que haga falta, santos. Todo. All right. There's 14 minutes left in this session. So I want to give you those 14 minutes. Is that okay? Quedan 14 minutos en esta sesión y se los daré a ustedes. You should try to say something. Deben tratar de decir algo. And I think the brothers will bring a mic to you or, yeah. Los hermanos traerán un micrófono a ustedes. Amen. Let's stop here. Amén. Voy a detenerme aquí.